muchas gracias a todos por estar participando de este espacio de socialización académica que desarrolla la empresa Earlogic. Muchas gracias, Gina, por la presentación. Bueno, vamos a proseguir entonces con nuestra presentación del día de hoy, la cual, como les mencionaba Gina, tiene por nombre ¿por qué se perciben ciertas características del tinnitus? Mi nombre es Juan Miguel Fandiño y yo voy a ser el conferencista que los va a estar acompañando durante esta presentación. Les agradezco cualquier pregunta o duda que surja durante la presentación, la podamos realizar al final de la presentación, de tal manera que permitamos que el tema avance y pues al final vamos a tener un espacio muy específico para responder todas sus dudas. Para comenzar, me gustaría comentarles qué es lo que vamos a ver durante la presentación. Durante esta presentación específicamente vamos a hablar acerca del tinnitus subjetivo, vamos a hablar de la fisiología de las características psicoacústicas del tinnitus y vamos a ver una última parte acerca de lo que tiene que ver con el proceso clínico de equiparación del tinnitus y la herramienta que tenemos desde Earlogic para poder desarrollar este proceso. Para comenzar esta presentación, me gustaría compartir con ustedes esta frase. Esta frase se encuentra en un libro que se llama Textbook of Tinnitus, de una serie de investigadores que se publicó en el año 2011. La frase dice: el estudio del tinnitus podría orientarse como un desorden simple o un fallo determinado, pero en realidad y ante la evidencia se ha logrado determinar que la situación del tinnitus representa varios desórdenes que confluyen. Y esta dinámica de varios desórdenes que confluyen es una línea que ustedes van a ver durante toda la presentación. Para comenzar, vamos a hablar del tinnitus subjetivo. Y es que hay que mencionar que el tinnitus subjetivo es toda una familia o toda una variedad de tinnitus que pueden llegar a ser reportados por el paciente y documentados por el clínico. Si nosotros quisiéramos puntualizar de pronto algunos tipos dentro de este tinnitus subjetivo o generar algún tipo de caracterización, nosotros tendríamos la posibilidad de hablar de tres grandes grupos. El primero de los grupos son todos esos tinnitus que se encuentran asociados a otra patología, quiere decir son sintomatología de otras enfermedades. Y pues por supuesto aquí encontramos algunos ejemplos como enfermedades otológicas como la enfermedad de Meniere, como el schwannoma o el neurinoma vestibular. También lo podríamos llegar a encontrar relacionado con problemas de la hidromecánica coclear. Esos son el primer grupo, los que están asociados a alguna patología. Luego tenemos otro gran grupo, que son todos aquellos que están centrados en la lesión auditiva. Estos son tinnitus que aparecen secundarios a lesión auditiva, tienen un origen, digámoslo de este modo, es mucho más directo. Tenemos algunas causas acá descritas, por ejemplo, exposición a ruido, envejecimiento, ototoxicidad, ¿sí?, que generan directamente lesión auditiva. Y tendríamos un tercer bloque o un tercer grupo, que son estos tinnitus que se identifican como somatosonidos. Estos tinnitus en la literatura son descritos como aquellos tinnitus o aquellas percepciones que son reguladas, generadas o mediadas por el mecanismos somatosensoriales. Los ejemplos más claros que tenemos son tinnitus secundarios a alteraciones en la articulación temporomandibular o incluso tinnitus que se presentan, aumentan o se modulan, como les digo, con algunos puntos gatillo de la cara y el cuello. Para la presentación que estamos desarrollando el día de hoy, ustedes se van a dar cuenta que aunque vamos a hablar de tinnitus subjetivo,
vamos a hacer una relación muy directa al grupo de tinnitus subjetivo que se encuentra en relación con la lesión auditiva. Así pues, entonces tenemos esta frase que básicamente nos entraría a resumir algo con respecto a este tinnitus subjetivo del que les hablaba, y es que el tinnitus subjetivo implica el mal funcionamiento de todo el sistema sensorio-neural auditivo. Y es que debido a esta ruptura en el funcionamiento del equilibrio o en el equilibrio de este funcionamiento del sistema, es que se da paso a estos procesos maladaptativos que van a resultar en la percepción de sonidos que no tienen una fuente externa que los pueda generar. Ahora, nosotros sabemos que en nuestro sistema auditivo existen o podríamos llegar a orientarnos a su estudio por medio de eslabones o por medio de puntos importantes del mismo. Pero entonces surge la pregunta para podernos contextualizar de qué papel juega cada uno de ellos. Sabemos que todo el sistema está involucrado, pero vamos a entonces ver rápidamente cómo podrían llegar a estar involucrados, qué papel juega cada uno de ellos. Tenemos que inicialmente en el órgano periférico se establece la lesión. Las células de la audición alteran sus propiedades regulatorias, electromecánicas, neuroquímicas, dando o entregando una señal que ya no se compensa, no se inhibe, se presenta con una alta hiperactividad, lo que hace que el segundo eslabón, que son las conexiones neurales, alteren esos mecanismos con los que funcionan, mecanismos de sincronía, de actividad espontánea, de coherencia temporal, a su vez presentando a niveles mucho más superiores, que son en este caso a nivel subcortical o cortical, presentando señales alteradas. Y estas características disminuidas, pero también excitadas, hiperactivas del sistema, van a dar paso a procesos de reorganización, una reorganización que en muchos documentos está descrita como una reorganización de arriba hacia abajo. Quiere decir que el mapa tonotópico pierde ciertas representaciones e intenta reconectarse, volver a acomodarse. Y este proceso neuroplástico genera una representación de engramas corticales aberrantes, lo que va a terminar en la descripción de un sonido que no tiene fuente externa que lo genere, que nuestro paciente refiere como molesto y pues presente en sus oídos o en su cabeza. Para de pronto ver un poco más esquemáticamente este proceso, les traigo esta imagen en la cual vemos todos los eslabones, pero ya en un esquema mucho más detallado. Tenemos entonces que, como les comentaba, esas células sensoriales disminuyen su envío de información, pero también alteran parte de la señal que van a llevar. Y esa señal que se presenta en la vía auditiva dentro de sus diferentes centros de relevo va a ser una señal con un aumento de ganancia, una señal que tiene unas características hiperactivas. Y eso va a generar una activación aberrante a nivel de la corteza. Así pues, me gusta mencionar en las presentaciones una definición que conglomere estos tres aspectos que son importantes y fundamentales para la descripción del tinnitus subjetivo. Traigo a colación esta descripción que es dada por un español, Cobo, en el 2019, un artículo de revisión que él realiza, y es que el tinnitus subjetivo es una expresión del sistema auditivo subcortical o cortical, el cual trata de compensar por un mecanismo aberrante de plasticidad cerebral un déficit de información periférica. Ustedes ven que hay algunas palabras que están subrayadas y básicamente están subrayadas porque se convierten en aspectos claves para la instauración del tinnitus subjetivo en los pacientes. Tenemos en primer lugar un déficit de información periférica, quiere decir a nivel periférico hay una cierta afectación dentro de la función del órgano sensorial.
De entrada sabemos que todo esto, como les mencionaba, genera un proceso en cadena por la vía auditiva y como resultado de todo este proceso en cadena tenemos un mecanismo aberrante de plasticidad cerebral que va a intentar compensarlo y un sistema auditivo subcortical o cortical que va a generar la representación. Tenemos todo el sistema implicado. Teniendo en cuenta estas definiciones y estos aspectos, podemos pasar a lo relacionado con la fisiología de las características psicoacústicas del tinnitus. Vamos entonces a analizar qué correlatos neurofisiológicos, fisiopatológicos se han encontrado frente a que el tinnitus tenga ciertas características. Para recordar algunos de los aspectos de análisis psicoacústico que se realizan con el tinnitus son la frecuencia, el timbre, la intensidad y la lateralidad. Vamos a comenzar con el primero de ellos, que es la frecuencia o el tono. Esto hace referencia a un término clave y es el término tonotopicidad. Nosotros tenemos un sistema auditivo que es altamente diferenciado, que está distribuido de manera muy organizada y a esa distribución se le conoce como tonotopicidad. En términos más periféricos, en el órgano de Corti, vamos a encontrar que las frecuencias más graves, o quiere decir más bien, las células que perciben estos estímulos, se activan y llevan estos impulsos, se encuentran en el ápex. Y así distribuidas, muy bien organizadas, todas las células en la banda van a tener una cierta labor en términos de frecuencia. Pero no solamente se va a presentar a nivel del órgano. Cada una de esas celulitas va a ser la puerta de un complejo circuito que va a tener su representación en un grupo neuronal a nivel de la corteza. Ahora, en términos de la frecuencia como característica del tinnitus, hay una hipótesis muy fuerte que relaciona hallazgos clínicos y la correlación de esta característica. Básicamente la hipótesis, que ha sido pues, descrita por varios estudios, es que la pérdida auditiva tiene una relación muy cercana con la frecuencia de percepción del tinnitus. Aquí encontramos dos ejemplos de estudios, un estudio realizado en Alemania y otro estudio realizado en Estados Unidos con un buen número de pacientes, en el cual han encontrado esto. Han encontrado que la pérdida auditiva y ciertas características frecuenciales de la percepción, o más bien de la equiparación del tinnitus, tienen una relación muy cercana. Ahora, ¿qué relación es esa? Cuando nosotros vemos el audiograma, nosotros solemos evidenciar zonas de funcionamiento normal, pero también podemos evidenciar zonas de lesión. Y estos autores han evidenciado que esas zonas de lesión, esas zonas en donde se disminuye el funcionamiento del sistema periférico, son las zonas que tienen la mayor probabilidad de presentar una caracterización con el tinnitus de los pacientes. Ahora, si uno quisiera puntualizar un poco más esta hipótesis, en el estudio desarrollado en Alemania, plantean que existen 3 puntos significativos de la curva audiométrica que podrían llegar a tener relación con la percepción subjetiva del tinnitus de los pacientes. Ellos vieron que la mayor relación, quiere decir el mayor número de pacientes que dijo así suena mi tinnitus cuando se le generaba la presentación del estímulo, fue con la máxima de flexión, quiere decir el punto donde se presenta menos funcionamiento o donde el funcionamiento está más deteriorado. El segundo punto que tuvo mayor relación fue el punto que le sigue, que es descrito por los autores como un punto de estabilización de la curva o un punto de recuperación. Y el último punto que llama la atención y que de pronto
pueda llegar a explicarse de alguna manera con algunas otras de las cosas que les voy a explicar más adelante, es el punto del borde del audiograma. Este punto del borde del audiograma fue otro de los hallazgos. No es tan significativo como la máxima de flexión, sin embargo, encontraron que pacientes presentan la caracterización del tinnitus en el punto en el que la curva mantiene la estabilidad o el punto justo antes donde la curva comienza a presentar cierta alteración del registro. ¿A qué conclusión o qué nominación daban a partir de este estudio? Daban una nominación muy interesante, y es que el tinnitus es expresado debido a la discontinuidad del axis de funcionamiento o coherencia interfrecuencial que está relacionada con los espacios en el órgano y sistema auditivo que abruptamente presentan cambios en representaciones. Esto es secundario a la pérdida de funcionamiento y o estructuralidad. Entonces, como yo les decía, el término no solamente es que las zonas de lesión tenían una relación directa, sino que esos puntos de discontinuidad tenían cierta relación en que se expresara el fenómeno del tinnitus. De esta manera, tendríamos abordado el primero de los aspectos, que es la frecuencia. Vamos a proseguir con el aspecto de timbre. El timbre o espectro sonoro hace relación a esa característica que tiene el estímulo como tal. Y es que la onda sonora se caracteriza por cosas diferentes a la frecuencia y la intensidad. En este caso es muy bueno el ejemplo de que hay pacientes que refieren que sienten tonos puros como timbres, o hay pacientes que refieren que sienten ruidos, o hay pacientes que refieren que tienen ambas percepciones combinadas. Para poder avanzar en el tema de cuál es el correlato posible para la caracterización de timbre o espectro sonoro, tenemos que hacer una pequeña revisión de cómo está constituida nuestra vía auditiva. Este es un pequeño recorder y sabemos que nuestra vía auditiva arranca en la cóclea con las primeras conexiones que tiene el ganglio, luego va a hacer su primer relevo con los núcleos cocleares. Sabemos que la vía auditiva en su mayoría de conexiones va a decusar mediante la vía del lemnisco, va a tener un segundo punto de relevo en el mesencéfalo, en los colículos inferiores, luego va a proseguir a otro punto de relevo en el tálamo, en los núcleos del tálamo, y por último va a llevar esa información a la corteza auditiva. Este es un pequeño resumen. Ahora, si uno quisiera detallar un poco más esta vía auditiva en términos bajos, quiere decir lo que se tiene en términos de conexiones hasta el mesencéfalo, uno tiene las primeras conexiones de la cóclea con los núcleos cocleares, tenemos aquí otros núcleos de relevo, tenemos, como lo hablábamos anteriormente, que la mayor parte de la vía va a decusar, un 90% de las fibras de la vía van a decusar, van a tener puntos de relevo con los núcleos del lemnisco lateral y al final van a llevar información al colículo inferior. Hasta acá es el repasito de la vía auditiva, porque quiero que tengan en cuenta que lo que vamos a hablar de aquí en adelante va a ser desde el colículo inferior hacia arriba. Y aplica esto que les tengo aquí en la pantalla. Hay dos vías neurales paralelas que nos van a generar tres posibilidades de percepción en los pacientes. ¿Cuáles tres posibilidades? Vamos a tener posibilidad de que el paciente nos diga que el tinnitus suena como un tono, suena como un ruido, o que suena como la combinación de ambas. Pero ¿qué relación tiene o qué correlato tiene cada uno de estos? Vamos a comenzar con el tono. Resulta que las investigaciones han dicho que lo más probable es que la percepción de tono tenga una relación directa con un proceso hiperactivo de la vía auditiva clásica
o del sistema lemniscal. Resulta que esto lo han propuesto porque este es un sistema principalmente tonotópico. Es el filogenéticamente más nuevo, pero pues es el que está descrito para llevar las fibras con mayor diferenciación. Autores como este médico neurólogo, del cual pues está basada gran parte de la presentación, que se llama Day Reader, afirman que el tinnitus de tono es muy probable que sea resultado del aumento de la activación tónica sincrónica en el sistema tonotópico lemniscal. En este esquema entonces vamos a encontrar lo que yo les decía desde el colículo inferior, conexiones. Entonces venimos por la vía auditiva que decusó, tenemos la vía del leminisco, esa vía del leminisco hace relevo en el núcleo propio del colículo inferior y ese a su vez va a tener proyecciones hacia el tálamo. ¿Hacia qué núcleo específicamente? Hacia el núcleo ventral del tálamo. Esas conexiones del núcleo ventral se van a proyectar hacia dos áreas, hacia el área auditiva primaria y hacia el área posterior o el campo posterior auditivo. Y también va a tener una retroalimentación del área auditivo primaria. Por eso este ha sido descrito como el sistema que tiende a tener esa hiperactividad en pacientes que tienen un tinnitus tipo tono. Ahora, tenemos la segunda posibilidad y es el tipo ruido. Para el tipo ruido, lo que se ha dicho es que existe una hiperactividad en la vía auditiva no clásica o el sistema extraleminiscal. Esto básicamente ha sido descrito porque este es un sistema menos tonotópico y porque bueno, genera una actividad sincrónica de explosión en este sistema extraleminiscal. Este es un sistema que filogenéticamente es más antiguo que el anterior, por ende es menos específico. Ahora, si vemos el esquema, nuevamente el colículo inferior, pero entonces ya los puntos de partida de esta señal no va a ser el núcleo propio del colículo inferior, sino va a ser el núcleo dorsal y el núcleo de la corteza del colículo inferior. Van a tener conexiones con el tálamo medial y dorsal y con el área secundaria y el campo auditivo posterior. Aquí quiero que vean algo que es bastante interesante y que comienza también a explicar muchas de las interrelaciones que puede llegar a tener el tinnitus en el sistema nervioso. Y es que esta segunda conexión que viene del núcleo del córtex que hace relevo en el tálamo medial tiene conexiones directas hacia el sistema límbico con la amígdala. Entonces, suelen decir también en las investigaciones que algunos de los pacientes que refieren un tinnitus tipo ruido tienden a tener cierto grado de afectación en términos emocionales más significativo. Y por último tenemos el tipo mixto. Como ustedes ya también lo podrán suponer, entonces esta hipótesis en la que venimos hablando de sistemas de vía clásica, vía no clásica, en este describe que ambas vías se encuentran en un proceso hiperactivo. Tanto la vía auditiva clásica como la vía auditiva no clásica, lo que quiere decir es que tanto la vía leminiscal como la extraleminiscal están generando la entrega de una señal aberrante. Aquí entonces tenemos un pequeño esquema de estas activaciones en la cual por acá tenemos el núcleo propio del colículo inferior que va a tener conexión con el tálamo ventral y que va a tener conexión con el área primaria. Acá tenemos los núcleos de la corteza y el núcleo dorsal del colículo inferior que van a tener conexiones con el tálamo dorsal y medial y que van a tener también conexiones a nivel cortical con el área secundaria, con el campo auditivo anterior, posterior y conexiones importantes a nivel de la amígdala. Son conocidas estas dos rutas como la ruta alta y la ruta baja. Es importante mencionar, como yo les decía ahorita, que esta ruta baja tiende a tener una conexión más directa con el sistema límbico o el sistema de emoción, aunque la ruta alta también tiene una conexión posterior con el sistema límbico.
Bueno, entonces ya vimos la frecuencia, ya vimos algunos aspectos que pueden estar relacionados con el timbre. Ahora vamos a ver lo que puede estar relacionado con la intensidad. Este proceso de la intensidad, aunque de pronto parezca algo sencillo, es un modelo bastante complejo en realidad. Vamos a revisarlo entonces. Surge entonces esa pregunta de por qué el tinnitus puede percibirse más o menos fuerte en los pacientes. Y resulta que existen dos modelos bajo los cuales uno puede llegar a explicar por qué la intensidad del tinnitus puede llegar a presentarse más o menos fuerte en los pacientes. Uno de ellos es el modelo heurístico y otro es el modelo cerebral global. Vamos a comenzar viendo el modelo heurístico. Y es que clínicamente nosotros sabemos que lo primero que existe es una lesión auditiva, como lo hablábamos anteriormente. Un punto de lesión auditiva en el órgano periférico que nos está generando una disminución en la función o en el envío de información. Después de eso, entonces vamos a tener unos correlatos de alteración de los procesos neurales. Vamos a tener un aumento de la tasa de descarga, vamos a tener un aumento de la sincronía neural, vamos a tener una pérdida de la coherencia temporal de las descargas neurales y, en conclusión, vamos a tener el desencadenamiento de un proceso hiperactivo en nuestra vía auditiva. Este proceso hiperactivo va a tener una relación muy importante con el siguiente término que les voy a mencionar, que es la disritmia talamo-cortical. Esta disritmia talamo-cortical es descrita por diferentes investigadores, uno de ellos el doctor Roberto Ginás, neurólogo colombiano, que describe este proceso como la pérdida del ritmo de los impulsos que se descargan durante los momentos conscientes entre el tálamo y ciertas áreas corticales. Esto básicamente cuando se explora o cuando se estudia por medio de electroencefalografía, de resonancia con medición de positrones, evidencia fluctuaciones en activación de áreas corticales, específicamente en ondas gamma en la corteza auditiva. Para recordar un poquito qué son esas ondas gamma, las ondas gamma son ondas cerebrales de mayor frecuencia y menor amplitud que se registran como reflejo de la actividad o el estado activo, ¿sí?, de diferentes zonas cerebrales. Entonces, surge este modelo que tenemos acá. En verde son las oscilaciones o las ondas que deberían de estarse presentando cuando hay una actividad de reposo, ¿sí? Siempre va a haber actividad, pero entonces la actividad va a tender a variar entre el reposo y la activación. La cuestión con los pacientes que tienen tinnitus es que con este proceso de disritmia talámico-cortical, quiere decir esa pérdida del ritmo que tienen las señales que está entregando el tálamo a la corteza, va a comenzar a generar un aumento de cierta actividad gamma en ciertas áreas. Entonces, ¿qué es interesante ver? Es interesante ver que el primer paso que ellos describen, que es de esta disritmia talamocortical, se presenta un halo y un punto central. Ese punto central es una disminución en las ondas. Quiere decir, es la baja representación que se tiene de ciertas zonas de lesión en el sistema auditivo. Y el halo, ese circulito rojo que ustedes ven ahí, es mayor activación, es aumento de las ondas gamma. Se presenta en las zonas de alrededor, no específicamente en la zona de la lesión. Después de eso, ellos describen un proceso de plasticidad darwiniana, en el cual toda la zona aumenta los niveles de oscilaciones gamma. Entonces es toda una zona mucho más amplia. Y termina en un proceso de disritmia talamacortical reversa. Quiere decir, el sistema intenta nuevamente compensar, disminuye la actividad de las zonas circundantes al daño y aumenta la actividad de la zona de daño o de lesión. Esta es una manera de verlo.
que es el modelo heurístico en el cual se describe que las ondas gamma tienen una relación directa con que el paciente perciba un tinnitus más o menos fuerte. Pero también nos queda el segundo modelo, es un modelo cerebral global. Y en este modelo, básicamente, en este modelo, la actividad anormal a nivel sensorial y a nivel global es requerida para que exista una modulación de la intensidad del tinnitus. Eso quiere decir que la actividad de la red de conexiones global puede llegar a amplificar la actividad de las ondas gamma que ya se encuentran alteradas en un orden de arriba hacia abajo. Entonces, como ustedes pueden ver, a nivel sensorial tenemos esta figurita por acá. Ya dijimos que en las áreas corticales primarias y secundarias existen un aumento de las ondas gamma para los pacientes que reportan tinnitus. Ahora, en este modelo lo que dicen es, si a nivel global, quiere decir, si otros circuitos que generan atención, que generan monitoreo, que generan, por ejemplo, seguimiento del tinnitus, no están activando o generando una sobrecarga sobre ese sistema, no se tendría un aumento del tinnitus. Pero si se aumenta esa actividad de otros circuitos aledaños y que tienen relación con el sistema auditivo, pues se va a presentar un aumento significativo de la actividad gamma de esas zonas y que esto se va a ver representado por una percepción de un tinnitus mucho más intenso por los pacientes. De esta manera, entonces, ya vimos los correlatos de la frecuencia, los correlatos del timbre, los correlatos de la intensidad, y vamos a finalizar con los correlatos que tienen que ver con la lateralidad. La lateralidad del tinnitus sabemos clínicamente que tiene una relación con qué oído se encuentra más afectado o más deteriorado en la mayoría de los pacientes, ¿sí? Pero también tiene otra serie de correlatos. Lo primero que hay que mencionar, y que ya lo hemos venido mencionando en varias oportunidades, es que estas activaciones neurales hiperactivas, independientemente de que el paciente perciba tinnitus en uno o en los dos oídos, se van a presentar ondas gamma en las áreas auditiva 1 y 2 de manera bilateral aumentadas. Quiere decir, la actividad neural de las áreas auditiva primaria y secundaria no tienen una relación directa con la lateralización del tinnitus. ¿Por qué? Porque en los pacientes con tinnitus se activan ambos hemisferios, ambas zonas de ambos hemisferios tienen una actividad gamma aumentada. Pero entonces, pues surge esa pregunta, si no es la actividad de las áreas auditivas, entonces, ¿qué es lo que está determinando que el tinnitus suene en otro oído más fuerte o se lateralice solamente hacia uno de los oídos? En este estudio que ustedes ven acá, básicamente lo que encontraron en un registro de pacientes es que hay una relación muy importante en la activación de las zonas parahipocampales contralaterales a la percepción del tinnitus. En este caso, ustedes ven que, por ejemplo, aquí en la primera figura tenemos una activación aumentada de ondas gamma en la zona parahipocampal derecha. Eso quiere decir, o eso, según los hallazgos de este estudio, decía que este paciente tenía una percepción o estuvo relacionado con que el paciente tuviera una percepción solamente del oído izquierdo. Entonces, ese es uno de los correlatos que existe. La activación parahipocampal tiene una determinante relación con la lateralización del tinnitus. Pero no solamente es esta activación la que tiene que ver con la percepción. Resulta que cuando se analizan
registros de tomografía por emisión de positrones o electroencefalografía, se logra evidenciar que entre los pacientes que tienen tinnitus y los pacientes que son controles, hay múltiples focos que tienen mayor activación y múltiples focos que tienen menor activación. Por mencionarles alguno, como yo les decía ahorita, tenemos el tema de la activación parahipocampal, tenemos activaciones del tallo cerebral, tenemos activaciones aumentadas del giro temporal superior, activaciones de la corteza prefrontal, del giro superior frontal y de una serie de estructuras, no solamente de las áreas auditivas. En este estudio, entonces ya se hace la búsqueda de cuál es esa diferencia, cuáles son los posibles correlatos que nos pueden llegar a caracterizar diferencias puntuales entre la percepción de tinnitus unilateral y bilateral. ¿Listo? Ya sabemos que la función parahipocampal tiene una determinante en términos de hacia dónde se lateraliza, pero queremos saber también qué diferencia hay entre estos pacientes que perciben de manera unilateral y bilateral. Entonces, en este primer gráfico o en este primer esquema que yo les muestro, estamos viendo el contraste entre un paciente que tiene un tinnitus unilateral y un paciente que tiene tinnitus bilateral. En la primera gráfica, que es esta que está acá, en la primera que es la A, ustedes van a encontrar una actividad en la corteza prefrontal ventrolateral inferior aumentada. En la gráfica número B, van a encontrar una disminución de las ondas beta 2 en la actividad de la corteza premotora superior derecha. Aquí en la tercera, ustedes van a encontrar, en la tercera y en la cuarta, ustedes van a encontrar aumentos de la actividad beta y gamma, que son las ondas cerebrales, en las zonas parahipocampales y en el córtex auditivo. Vamos a ver entonces otro caso, otra comparación que hicieron en este estudio. Hicieron el contraste entre los pacientes que tenían tinnitus en el oído izquierdo y los pacientes que tenían tinnitus bilateral. ¿Qué hallazgos tuvieron? Primero tuvieron un hallazgo de disminución. Esa disminución estuvo relacionada con la actividad de la corteza premotora superior derecha. Estos, les recuerdo, son pacientes izquierdos versus bilaterales. Y aquí en las dos últimas, entonces ustedes van a ver una actividad aumentada en zonas parahipocampales y en las cortezas auditivas y los giros angulares. Y por último, uno de los análisis que hicieron que también vale la pena traer es la diferencia entre percepción de tinnitus solamente en el oído derecho y percepción de tinnitus bilateral. Encuentran en la primera gráfica que está en azulito una disminución de ondas cerebrales en la actividad de la corteza premotora superior derecha y abajo ustedes ven un aumento o un incremento de las ondas cerebrales en las zonas parahipocampales y en el giro angular. A manera de resumen, si quisiéramos de pronto mencionar estas diferencias de tinnitus bilateral versus unilateral, tenemos que el tinnitus unilateral se caracteriza por actividad de ondas beta contralaterales en el giro prefrontal superior. Y si quisiéramos hacer la comparación a la inversa, quiere decir tinnitus bilateral versus tinnitus unilateral, tendríamos que el tinnitus bilateral tiene actividad delta, que es otro tipo de onda cerebral, en este caso hablamos de una onda un poco menor, en la corteza prefrontal ventrolateral, y también tiene características de actividad en la corteza frontopolar bilateral. En este caso hay que hacer énfasis, la mayoría de los hallazgos se hacen hacia el hemisferio cerebral derecho. Entonces, las diferencias entre el tinnitus unilateral se van a reflejar, como les decía, en cambios oscilatorios en una red de áreas cerebrales y no solamente en un centro. Vamos a ver que esta actividad de alta frecuencia, beta y gamma, se van a presentar en algunas estructuras como giros prefrontales superiores, para hipocampo derecho, circunvolución angular derecha y corteza auditiva derecha.
De esta manera, entonces, terminamos el análisis de los aspectos psicoacústicos. Y para finalizar nuestra presentación, entonces quisiéramos hablarles un poquitico acerca de la tecnología que utilizamos en ER Logic. Un software que se llama Tinnitus LES, un software destinado para generar equiparación en alta resolución del tinnitus. Este proceso que se ha venido desarrollando con el software está basado en un software que tiene visualización en tiempo real del espectro sonoro del tinnitus y que tiene, pues que está pensado bajo un modelo de taxonomía. Como lo veíamos, el tinnitus tiene ciertos correlatos neurofisiológicos, fisiopatológicos, que hacen que este varíe. Por ende, ER Logic ha considerado que lo más valioso es tener la mejor tecnología para poder hacer este proceso. Entonces tenemos un modelo de taxonomía que nos da taxones de simple, complejo, unilateral, bilateral, y equiparación por espectro, tono, ruido o combinación de ambas. Básicamente se convierten en posibilidades para el paciente. Tenemos los espectros, que era lo que mencionábamos de activaciones aberrantes o alteradas de diferentes circuitos, que pueden ser tonos, tonos complejos, ruidos, ruidos complejos, o la combinación de ambos. Acá básicamente están desglosados los taxones que se convierten en 10 grandes grupos de posibilidad para la equiparación del tinnitus. Esta es la visualización que podemos tener nosotros del software Tinnitus LES. Es un sistema de apoyo diagnóstico y de seguimiento para el tinnitus subjetivo. Lo que vamos a tener es que va a dar la posibilidad de emitir señales con la especificidad de un 24avo de octava, quiere decir vamos a podernos mover con mucha más especificidad de pronto que con otros equipos. Esto en un rango de 250 a los 12.000 hercios. Como lo hablábamos, tenemos también la posibilidad de modular el espectro o el timbre del estímulo que vamos a llegar a presentar entre tono, tono de banda estrecha, ruido, o la combinación de ambas, que son estas tres létricas que ustedes tienen acá arriba. La posibilidad de filtrarlo hacia cada uno de los oídos por separado. Y básicamente cuando se analizan las 134 posibilidades que existen en el software y se combinan con los tipos de sonido que pueden llegar a presentarse, tenemos 402 posibilidades que tiene el clínico para hacer el proceso de equiparación del tinnitus con el paciente. Por último, entonces me gustaría hacer un pequeño ejemplo de cómo se evidencia este proceso. Esta es otra herramienta que tiene ER Logic, que es la microaudiometría. Más adelante y de antemano pues los invitamos a otro webinar que va a estar dedicado a esta herramienta y a otros aspectos del tinnitus, con el cual se detecta con alta definición la curva audiométrica del paciente o la curva microaudiométrica. Se ven esas máximas de flexiones, pero también se ven esos comportamientos abruptos, de cambios abruptos, que nos pueden llegar a estar generando todo ese proceso maladaptativo del tinnitus. Tenemos registros también numéricos que nos van a dar pues ese rango de umbrales, y a partir de esa coordenada básicamente es que nosotros vamos a guiar el proceso de equiparación del tinnitus ya en el software como tal. Para finalizar, entonces me gustaría compartir algunas de las referencias que nos encontraban dentro de las diapositivas, para que ustedes de pronto puedan hacer una consulta adicional y poder ahondar más en este tema. Y con esto daríamos entonces finalización a esta conferencia. Muchísimas gracias.